Buenas tardes a todos. Damos seguimiento a las actividades del tercer día de nuestra segunda Semana Internacional de Investigación. Presentamos nuestra segunda conferencia del día con el tema Entrenamiento Cerebral que nos imparte el maestro Gabriel Andrade, que actualmente coordina el Centro Especializado en Psicología y Aprendizaje en México. Voy a dar lectura a una parte del currículum del maestro. Tiene 25 años de experiencia en el área de la psicología clínica, es licenciado en psicología, está cursando la maestría en neurocognición en la Universidad de La Rioja, España. Es terapeuta clínico, neuroterapeuta, docente universitario, orientador educativo, expositor a nivel nacional e internacional en conferencias, cursos y talleres. Es perito evaluador de las instancias judiciales. El maestro tiene formación en diferentes áreas como filosofía, atención familiar, atención psicológica, biofeedback, entre otros temas. Actualmente, pues, se dedica a dar conferencias y cursos en lo que es la terapia cognitiva en la Universidad Tecnológica de Equinoccial en la ciudad de Quito, Ecuador, y en las ciudades de Manta, Ambato, Guayaquil de Ecuador, así como en la ciudad de San José en Costa Rica. En línea imparte cursos con los temas de neuropsicología, terapias neurocognitivas, reforzamiento de las habilidades de atención, reforzamiento de habilidades de lectura, entre otros. Se dedica a la práctica privada de la psicología clínica y la terapia neurocognitiva, realizando diagnóstico y tratamiento en diferentes pacientes en lo que tiene que ver con lo conductual dentro del Centro Especializado de Atención Psicológica de la ciudad de Veracruz. Es perito evaluador para instancias judiciales de la Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz, creador del Centro de TDAH, Centro Especializado en Diagnóstico y Tratamiento de Trastornos por Déficit de Atención, con o sin hiperactividad, y es creador y promotor a nivel nacional e internacional de la terapia de reforzamiento de habilidades de atención, habilidades de lectura, terapia de reforzamiento de funciones ejecutivas. Es invitado frecuente a programas de radio y televisión, además de que cuenta con 18 años de experiencia en el uso y la aplicación de la terapia de entrenamiento neurofeedback con niños, adolescentes y adultos, con más de 15 años de experiencia en la evaluación neuropsicológica de la madurez del cerebro. Actualmente coordina el Centro Especializado de Atención Psicológica en la ciudad de Veracruz. Bienvenido, maestro. A sus órdenes y bienvenido a Universidad Xochicalco. Adelante. Gracias. Muchas gracias. Es un gustazo estar con ustedes. Agradezco pues a la universidad la invitación que me hacen para esta semana de investigación. Para mí es muy importante porque me han invitado a otras instancias, a otros foros, a otros congresos, pero de psicología, de emprendeduría, de otros asuntos, pero de investigación es el primero en que estoy participando y eso para mí es un gran reconocimiento. Pues voy a iniciar mi ponencia, ya empieza a correr el tiempo, ¿verdad? Voy a compartir mi pantalla y quiero pues indicar que estoy dedicando prácticamente esta ponencia, la estoy dedicando a estudiantes, a docentes, o a recién egresados, perdón, ahí voy a aparecer, ahí estoy. Muy bien, quiero dedicar esta ponencia a estudiantes, a recién egresados, aquellos que están en el desarrollo de sus carreras universitarias y están pues buscando, y a lo mejor algunos ya tienen un lugar donde estar trabajando y tal vez en la universidad tuvieron algunas materias sobre investigación, y hoy en sus campos laborales a lo mejor piensan que eso no sirvió de nada, pero de pronto, al menos yo les voy a mostrar una experiencia a partir de lo que yo he realizado, de lo importante que es la investigación. Siempre aprendemos, nuestro cerebro está programado para el aprendizaje, para lograr entendimientos, y bueno, yo me dediqué el día de ayer a escuchar a 3 doctores
impresionantes sus ponencias, y hace un momentito también al doctor Jacobo, impresionante. Todo lo que se logra, todo lo que se investiga, todo el conocimiento que se logra a través de la ciencia, y en este caso la psicología, en este caso la psicoterapia, pues también tiene lo suyo. Yo estoy en la ciudad de Veracruz, Puerto, y bueno, pues vamos a hablar sobre este asunto del entrenamiento cerebral. Antes que nada, yo me defino como neuroterapeuta. Eso soy yo. Desde antes de ingresar de la carrera, yo estoy atendiendo pacientes, casi desde antes de ingresar a la carrera. Pero ese ha sido mi labor fundamental, y a partir de ahí es donde se desarrollan todos los procesos que voy a plantearles más adelante en relación a lo que es el entrenamiento cerebral. Voy a mostrarles a ustedes pues mi experiencia en relación a esta gran labor que estamos haciendo muchos, y con la que estoy cooperando yo a nivel nacional y a nivel internacional con un grupo de personas que estamos haciendo entrenamiento cerebral por medio de algunos métodos que yo he elaborado, que yo realicé a lo largo de muchos años, y que hoy están haciendo presente en muchos lugares donde se hace terapia. Soy terapeuta, pero aquí Stephen Porges, el creador de la teoría polivagal, dice que el don del terapeuta consiste en la habilidad de organizar la información recibida de la ciencia. Sí, eso empecé a hacer yo. Organicé información que venía de los textos, de los artículos, de las conferencias, de los cursos a los que yo asistía, y recibía yo información, organizaba yo esa información, y dice Porges, y aplicarla terapéuticamente de una manera intuitiva, instintiva y beneficiosa. Eso es lo que de inicio comencé a hacer. Comencé a hacer la aplicación de terapia. Primero lo empecé en el ámbito de la psicoterapia, después hice un cambio hacia el ámbito de las neurociencias, que en este momento se los voy a explicar. Mi objeto de estudio es el cerebro, mi objeto de estudio es el desarrollo cerebral, y voy a mostrarles a ustedes bueno, yo les voy a contestar 10 preguntas que voy a poner más a un momento, pero primero les pongo esto que he llamado cronología de los hechos, porque el psicólogo Gabriel Andrade pues surge desde 1991, cuando dijo quiero estudiar psicología, entonces hacer su carrera universitaria. En 1995 yo egreso de la carrera, inmediatamente yo me titulo, y nace el profesional Gabriel Andrade como psicólogo, que ya tenía yo en la mente pues el estudio de la psicología clínica. Yo salgo como psicólogo general, inicio montando un consultorio donde atiendo pacientes de diversas situaciones, y en 1996 inicio mi primer posgrado, que tiene que ver con terapia sistémica y terapia de pareja, nada que ver con lo que estoy haciendo ahorita, porque mi línea era esa. Yo quería estudiar, prepararme como psicoterapeuta en el ámbito de la psicoterapia, y lo fui haciendo, pero en ese mismo año ingreso a trabajar, ya estando casado con un hijo, que eso fue muy importante porque en las mañanas yo tenía mucho tiempo, y entonces yo empiezo a trabajar en una escuela primaria, que no era mi intención inicial. Yo dije, bueno, voy a estar ahí un tiempecito, pero cuando yo empiezo a trabajar en la escuela primaria, además me dedico a observar a los niños. Yo en la universidad había huido totalmente de las materias que se relacionaban con los niños y demás, y las experiencias de práctica también. Pero bueno, la vida me exige, me pide que yo trabaje en una escuela primaria donde había alrededor de 900 alumnos, eran 4 grupos por grado, enorme, una escuela enorme. Y entonces empiezo a observar a estos niños, que algunos niños pues tenían conductas un poquito pues complejas, muy inquietos, algunos solamente les gustaba andar corriendo, brincando, saltando, algunos sufrían cuando tenían que leer, sufrían cuando tenían que estar en matemáticas,
muy inquietos, muy traviesos, y todos esos niños que yo observé, porque yo trabajé ahí en esa escuela 8 años, pues me cuestionaron, sobre todo el primer año, ¿qué pasa? Yo venía con algunas teorías en aquel tiempo de que los problemas escolares se debían a problemas familiares o se debía a problemas de inteligencia, problemas de capacidades, y me llevo una gran sorpresa de que muchos de estos niños que yo empecé a analizar y empecé a explorar sus familias y empecé a explorar pues el estudio psicométrico con ellos, me doy cuenta que son niños que tienen altas capacidades o normales, capacidades motoras normales, capacidades de inteligencia, capacidades perceptivas, capacidades de lenguaje muy buenas, o sea, niños que podemos decir entraban dentro del ámbito de lo normal, niños que tenían familias estructuradas, sin ningún problema de tipo disfuncional, además tenían hermanos o hermanas mayores que eran muy bien portados, que eran tenían capacidades y desarrollaban en su ámbito escolar, pues, con buenas notas, y de pronto estos niños, pues, no respondían a lo que generalmente teníamos como antecedente en aquellos años, ¿no? Como la causa de problemas escolares, problemas pues, de conducta, era los problemas emocionales familiares o problemas de tipo cognitivo. Entonces, el cuestionamiento fue muy importante y ahí es donde empieza la labor, ¿no? del profesionista que quiere ir más allá y que empieza a investigar. Y empiezas a buscar, empiezas a consultar, a buscar qué te puede ayudar para entender estos niños. Y ahí empieza una gran labor importante. En el momento que investigamos, pues me lleva a pensar qué está sucediendo con estos niños. Y entonces yo llego a un descubrimiento, un gran descubrimiento importante que es que es de tipo cerebral, que el cerebro, muy importante lograr esto, que el cerebro tiene una capacidad de control muy independiente a sus fenómenos emocionales, muy independiente a las capacidades cognitivas y sobre todo a la inteligencia. Una cosa era la inteligencia y otra cosa la capacidad de control. Entonces, en ese descubrir que había un problema de control, entonces, ¿dónde estaba el problema? ¿Dónde está el asunto con estos niños? Eso me lleva a mí a trabajar y a pensar y bajo esas investigaciones a decidir qué quiero, si seguirme dedicando al aspecto bueno, le pongo el corazón, el aspecto de la psicoterapia más emocional aquí, que realmente muchos psicólogos nacen y quieren estudiar eso, ¿no? Y sobre todo gestal o cuestiones de tipo así muy emocional. Y está bien, yo tenía esa idea, ¿no? Pero de pronto tengo esta información, el cerebro como mi campo de estudio, y entonces tomo la decisión. El psicólogo Gabriel, que está en esa disyuntiva, de pronto dice, vamos a irnos por el cerebro, y entonces hacer a un ladito otro tipo de información, otro tipo de capacitaciones, otro tipo de otro camino que podría ser muy bonito y muy certero, que sería el de la psicoterapia, y centrarme más a un ámbito de las neurociencias, y eso me lleva a investigar más, pero ya de una manera un poquito más exclusiva, dedicarme a buscar autores que me digan qué del desarrollo cerebral, por qué de esta situación de los niños que tienen problema con su capacidad de control, y entonces encuentro, pues, los dos temas centrales de lo que yo he desarrollado. El primer tema es el de inmadurez cerebral, el segundo tema es el de entrenamiento cerebral. Descubro que hay una tendencia que en nuestros tiempos se llamaba, y eso confundía mucho, se llamaba lesión cerebral mínima o disfunción cerebral mínima, y desde el modelo neurobiológico lo entendían de ese modo y lo manejaban, y al niño le daban medicamentos, y etcétera. Pero pues yo no soy médico, yo no, además, no, en aquel tiempo conocer el modelo neurobiológico pues era muy común porque era lo que nos imponían a los psicólogos prácticamente, pero cuando yo empiezo a meterme en el ámbito de la neuropsicología, en un modelo diferente, empiezo a descubrir que inmadurez cerebral tiene que ver con otros conceptos y no únicamente con la parte que sobresale en el modelo neurobiológico, que son los neurotransmisores o que es la dopamina, la serotonina, etcétera. Y entonces empiezo a entender que inmadurez cerebral se refiere
a un funcionamiento del cerebro que está por debajo de lo esperado, que es ocasionado generalmente por la encefalopatía hipóxica isquémica y que lo que se ha llamado la hipoxia, que es cuando es un fenómeno perinatal que al momento que estamos naciendo puede presentarse. A la par, bueno, si entiendo lo que es inmadurez cerebral, ¿cómo revertir la inmadurez cerebral? Si estamos hablando de niños que tienen una situación problemática de nacimiento y que se refleja esta situación generalmente a partir de los 4, 5, 6 años y que a veces se convierte en un trastorno por déficit de atención o a veces se convierte en un trastorno de aprendizaje o en otro tipo de trastornos, ¿no? ¿Qué hacer? Esa era la pregunta. Entender qué pasaba era muy importante, el punto de partida. Ahora, ¿qué hacer con esos niños? En ese momento llega a mis manos un material de España, muy bonito, del autor Carlos Justes, de unos ejercicios para los niños, ¿no? Y este material dividía varios tomos en entrenamiento de la atención, entrenamiento de matemática, entrenamiento perceptivo, entrenamiento, etcétera. Entonces, esto me gustó, lo vi, dije, esto necesitan los niños, empecé, obviamente eso me llevó a seguir investigando y comencé a adaptar algunos ejercicios, algunas actividades para hacer una actividad que en aquel tiempo aún no le llamábamos así, pero era exactamente ejercicios para entrenamiento cerebral. Yo entendí, llegué a esta eureka de decir, aquí está el camino, aquí está el cómo trabajar con estos niños y creo que es el camino que debemos seguir. Entonces eso me lleva a experimentar. Yo ya tenía en ese tiempo mi consultorio lleno casi de niños, en el colegio, pues te digo, teníamos 900 niños con los que yo podía trabajar. Me lleva a romper un poquito los esquemas tradicionales y empezar a aplicar técnicas por medio de actividades que eran estimulantes para la atención, sobre todo. Empezamos a trabajar con las habilidades de atención y generamos ejercicios, muchos, y los íbamos aplicando con los niños, íbamos modificándolos, veíamos que algunos no funcionaban, algunos estaban muy exigentes, bajábamos el nivel de exigencia, reproducíamos los ejercicios de modo que no solamente trabajáramos con un niño, sino que hiciéramos el trabajo con varios niños al mismo tiempo. Y algo que fue muy importante es cambiar la posición del trabajo, que yo no estuviera frente al niño, sino más bien el niño sentado frente a su trabajo y yo atrás del niño, lo cual modificó también un poquito la interacción del trabajo que hacíamos y las presiones que poníamos cada vez que estábamos con el niño cara a cara y experimentamos. Hicimos una gran tarea de experimentación. Entonces, obviamente yo en ese momento lo hacía por el hecho de pensar y decir que yo tenía que probar algo. Yo tenía ideas importantes que demostrar y entonces la experimentación aquí fue muy importante. En el 2002 llegamos ya al descubrimiento ya máximo de decir, esto funciona. Lo que estamos aplicando los niños, lo que estamos realizando con nuestros métodos y con el material que nosotros elaboramos, funciona. Y entonces, imagínense, ¿no? Es un gran descubrimiento, pues para nosotros una gran hazaña. Y cuando digo nosotros es porque estaban involucrados pues algunos terapeutas que trabajaban ya conmigo. Y entonces eso lleva a investigar más. ¿Qué pasa con el cerebro? A ver, ¿qué con la neuroplasticidad? ¿Qué sucede en el cerebro? ¿Qué con las redes cerebrales? ¿Qué sucede con esta inmadurez cerebral? ¿Y cómo podemos demostrar que hay una inmadurez cerebral? Porque realmente, pues lo teníamos aquí en la idea, pero ¿cómo lo podíamos ver? En el 2004 yo inicio cursos y en esa investigación descubro una técnica llamada neurofeedback, en la cual yo me dediqué a investigarla más de un año antes de tomar un curso, porque no había cursos en México de neurofeedback, hasta que de pronto se abre un curso en la Ciudad de México y yo digo, voy a tomar ese curso. En ese curso a mí me dio el panorama pues, totalmente amplio de cómo trabajar también otro tipo de entrenamiento cerebral por medio de la retroalimentación de los ritmos cerebrales y me metí a una teoría que hoy es la base de mi trabajo, que es la teoría
neuropsicológica de los ritmos cerebrales. Eso me lleva a tomar este curso con neurofeedback. Después, con la Fundación Europea de Biofeedback, traen 3 ponentes a la Ciudad de México de Canadá. Uno de ellos es Michael Thompson. Y también tomo un diplomado en el Instituto Nacional de Psiquiatría sobre electroencefalografía. Y eso me mete a un campo muy, pero muy específico que pocos psicólogos han entrado y que se trata exactamente de una experiencia de la activación eléctrica cerebral, donde yo pude descubrir, bueno, no solamente yo, los teóricos que nos enseñaron, pero yo pude descubrir de manera directa, conectando electrodos en un niño, cómo se podía observar la inmadurez cerebral a partir de este enfoque. Que la inmadurez cerebral se refiere a una lentificación en el cerebro, sobre todo una lentificación en la zona prefrontal. Ven, aquí está mi amiguito. Esta zona del cerebro, la zona prefrontal, aquí en esta parte es donde se observa en muchos niños muy capaces, niños con un buen lenguaje, niños muy inteligentes, niños pero que tienen un problema con la capacidad de control, lo cual les lleva a tener problemas de inatención, problemas de impulsividad y problemas de hiperactividad. Generalmente la gente entendía y creía que un niño hiperactivo tenía el cerebro todo activado y no, se descubre. Y muchos teóricos lo muestran, que la hiperactividad tiene que ver con una lentificación en la zona prefrontal del cerebro. Entonces, esto me lleva, y sobre todo Michael Thompson nos capacita para poder tocar electrodos, para poder poner esto que son los electrodos por medio de un equipo, este equipo que yo tengo, que es el Procon 2, un diferenciador, con sus cables para la conexión, y conectamos a los niños, les ponemos electrodos, obviamente bajo el sistema 10-20 de colocación de electrodos, que es el que se usa comúnmente para la medición eléctrica cerebral, y comenzamos a hacer mediciones eléctricas cerebrales y hacer lo que se llaman espectros de frecuencia de la actividad eléctrica cerebral. 2004 es un año muy importante porque me lleno de esta sabiduría y de esos conocimientos y los traigo a Veracruz y digo, quiero aplicarlo. Compro el equipo, que mostré ya es mi tercer equipo que tengo y entonces me pongo a trabajar sobre esta parte donde ya podía yo evaluar y descubrir, y veía cómo muchos niños empezaban, al hacer las mediciones eléctricas en las zonas frontales, descubríamos que tenían lentificación de tipo teta, de tipo alfa, de tipo también delta, pero más teta y alfa. Y a veces algunas activaciones de tipos beta 3, beta 4, que eso, bueno, serían muy raras, pero también las encontrábamos. Eso lo encontramos más en adultos. Esto lleva a una lucha. ¿Por qué una lucha? Porque de pronto el psicólogo Gabriel Andrade, que atiende niños y que de pronto dice a los papás, señor, vamos a hacerle un estudio eléctrico a su hijo y aquí le vamos a conectar, aquí tenemos este software y vamos a hacer una medición para lograr lo que es un espectro de frecuencias y ver si su hijo tiene una inmadurez cerebral. Bueno, obviamente, ¿cómo creen que me veían los neurólogos? Pues como un impostor, como alguien que está invadiendo el territorio, pero yo les dije a muchos neurólogos, algunos platiqué y les dije, no, usted hace su electro de un modo, con un estilo, y yo lo hago desde el enfoque neuropsicológico para lograr espectros de frecuencia, y lo hago en la acción. Usted duerme al niño, usted le hace privación del sueño, usted le hace otras técnicas para ver si el niño tiene algunas respuestas ictales, respuestas de tipo epilépticas, etcétera, o si sale alguna normalidad otra, y eso está muy bien, lo que usted hace está muy bien. Lo que yo hago es diferente, yo estoy haciendo una aplicación obviamente, lectura de ritmos cerebrales de un solo canal, medíamos canal por canal, y el niño lo poníamos a leer, poníamos a que el niño armara rompecabezas, que hiciera algo, y en ese momento estamos pidiendo su actividad eléctrica, cuando el niño está poniendo atención, cuando el niño... Y entonces obteníamos datos muy importantes, pero sí fue una lucha, piqué piedra, mucha piedra, aún más grande que la que está ahí, pero los resultados vienen porque tenemos las bases a partir de la investigación. Investigamos para esto, buscamos, nos atrevemos para hacer, y entonces
consolidamos un método de evaluación, estábamos consolidando un método terapéutico, porque estos materiales que empezamos a aplicar a los niños, ahora teníamos una medición donde teníamos una medición de la inmadurez cerebral, hacíamos el tratamiento, pretest, posttest, y entonces veíamos resultados. Pero como clínico, los resultados que a mí más me interesaban eran los resultados que se daban exactamente en la conducta, lo que el niño presentaba. En el 2006 nace ya de una manera más formal y publicamos nuestra primera obra, que es la terapia de reforzamiento de habilidades de la atención. Y cuando digo que nace para nosotros, no la ofertamos al público, la teníamos para nuestro centro de atención. Y entonces, con la seguridad de que esto funcionaba, y además con instrumentos que ya ocupamos para medir precisamente pues el fenómeno de la inmadurez cerebral, y además con datos cualitativos de los cambios sintomáticos de los niños que ahora tenían más capacidad de control, tenían más capacidad en su atención, más capacidad de control de los impulsos, más capacidad de control de su motricidad, y eso les llevaba a tener mejor efectividad, obviamente en el ámbito escolar y también en el ámbito familiar, y muchos niños con tratamientos de 8 semanas, a veces más, 20 semanas, dependiendo de los casos, pues se lograban grandes avances, o se han logrado grandes avances. Esta terapia, bueno, pues es la primera que nace. En el siguiente año, 2007, sacamos igual de habilidades de atención, pero para niños más pequeñitos, y en el 2008 otro producto que es el mismo paquete, bueno, les llamamos paquetes de terapia enfocada más a los adolescentes, pero era nuestro arsenal terapéutico que teníamos, que habíamos creado nosotros, donde yo soy autor de este material basado en todos los procesos de investigación, donde estábamos trabajando con algo que también ya conocía yo y lo fui madurando cada vez más en una maestría que cursé, que es la primera unidad funcional del cerebro. El cerebro se activa, el cerebro que se activa a partir de la primera unidad funcional, que es la capacidad de atención. Comenzamos a entrenar. Ahí fue cuando ya teníamos la seguridad de que lo que estábamos haciendo es un entrenamiento cerebral, porque estábamos modificando el cerebro. Estamos haciendo lo que Eduardo Sciotto dijo en algún momento, que es un autor argentino, también especialista en electroencefalografía, dijo que la neuroterapia es el cambio del patrón bioeléctrico cerebral que lleva a los niños a tener una mejor madurez del cerebro. En ese tiempo aún no salía el DSM-5. El DSM-5 también, cuando toca el tema del trastorno por déficit de atención, ya menciona en un apartadito que muchos de estos niños, o que los niños con TDAH tienen problemas o tienen como manifestación una lentificación cerebral, es decir, ritmos cerebrales lentos. Y entonces el DSM-5, que en 2014 sale y parece que se aleja un poquito o le da posibilidad a otra postura, no únicamente a la neurobiológica, sino una postura de tipo neuropsicológica. Y eso es muy importante. Bueno, aquí está la gente, porque ya atendíamos muchísimos niños en esos años. Ahorita no atendemos casi niños, no, con la pandemia. Pero en ese tiempo atendíamos muchísimos niños y los papás comunicaban que nosotros estábamos haciendo una terapia. Casi no hicimos publicidad nosotros de eso. Y eso llevó a que nosotros tuviéramos la posibilidad de tener ventas. De pronto una psicóloga conocida llega y me dice: Gabriel, por ahí nos han dicho que tienes un material, quiero conocerlo, quiero ver, de seguro lo trajiste de España, déjame verlo. Y cuando se le muestro, digo: no, yo no traje nada de España, es esto lo que yo he realizado. Y mira, pues es un material, es más, actualmente mi material se vende en España, entonces la gente cree que es al revés, pero esto ella lo vio, había unos niños que estaban trabajando, lo descubrió, y entonces dijo: esto lo quiero yo, lo quiero. Y fue la primera vez que hicimos las ventas. Nos atrevimos a dar ese paso porque yo era un terapeuta, y de pronto pasar de ser terapeuta a alguien que hace negocios de venta, entonces se convierte en algo complicado. Eso nos lleva a compartir
compartir el material, compartir todo esto que es pues importante. En el 2009 nos metemos a las redes sociales, eso fue maravilloso. Y me acuerdo cuando abrí mi primera página de Facebook, fue, pues sí, meterme a algo que no conocía, que yo pensé que solamente era para divertirse y demás. Eso nos amplió el panorama. Empezamos a ofrecer nuestros paquetes a nivel nacional y entonces llega pues la oportunidad de hacer ventas. Esto trae remuneración económica muy fuerte. Y en el 2015 nos sugieren y nos piden que demos algunos cursos para mostrar, sobre todo a grupos de USAER, grupos de la SEP en Tlaxcala, en Toluca, y entonces yo empiezo a visitar a algunos lugares que nos invitan para instruirlos en lo que es precisamente las habilidades de atención y lo que es este material. Bueno, eso hace que visualicemos más allá qué es lo que estamos, qué es lo que queremos, ¿no? Y entonces seguimos con la producción. 2017 ya generamos otra obra que es la terapia de reforzamiento de funciones ejecutivas. Todo esto bajo investigación, bajo pruebas. Teníamos muchos niños trabajando con esto y desarrollaron una nueva función cerebral que es la tercera unidad funcional del cerebro que tiene que ver con funciones ejecutivas. Este paquete es un paquete fenomenal. Esto hizo que incorporáramos en el 2018 más personal para que trabajara con nosotros, para construir nuestros materiales, construir lo que estábamos haciendo. En el 2019 publicamos la terapia de reforzamiento de habilidades de lectura, también que esto trabaja la segunda unidad funcional del cerebro y con esto pues generamos lo que yo he llamado cerrar el círculo, porque tenemos entrenamiento de la primera unidad funcional, luego tuvimos entrenamiento de la tercera unidad funcional y nos faltaba la segunda, y con el material de habilidades de lectura que basado en la teoría PAS, logramos cerrar este círculo de entrenamiento. Entonces tenemos material y tenemos todo un arsenal de terapia basado en las 3 unidades funcionales del cerebro, lo cual hemos estado pues compartiendo. Eso nos llevó a crecer, nos lleva a lograr, pero de pronto en el 2020 se atraviesa el COVID. Y muchas cosas en abajo, consulta cero, viaje cero, y con, ventas de materiales bajísimo. Teníamos que adaptarnos a la tecnología, adaptarnos a algo que tal vez no estábamos haciendo, y generamos en agosto de 2020 los cursos en línea para seguir trabajando, pero ya de otra manera con nuestros clientes. En el 2020 y por la pandemia y por petición de una psicóloga de Monterrey, nos dice: psicólogo, necesitamos trabajar con los niños, también en línea, entonces haga usted algo. Y yo hago un paquete que se llama el paquete digital para entrenamiento cognitivo cerebral, que se trabajaba por Zoom, entonces fue maravilloso. Nuestros terapeutas que no tenían el ingreso porque no tenían la posibilidad de tener los pacientes en presencial, de pronto empezaron a promover las terapias en línea, entonces con los mismos pacientes que ya tenían y otros nuevos. Entonces seguimos creando, seguimos haciendo cosas, y no terminamos ahí todavía. Ahorita en este año, principios de este año, hicimos un paquete que está dividido en 2 partes, son 2 publicaciones, que es la terapia de reforzamiento cognitivo de adultos mayores, que está dividido en 2 partes, que es el nivel inicial y después sacamos el nivel para avanzado, lo cual también lo ofrecemos bajo fundamentos teóricos. Ya teníamos una teoría muy sólida acerca de todo lo que es el envejecimiento, la degeneración cerebral, los problemas de tipo, pues que el anciano, el adulto mayor se enfrenta. Un trabajo incansable, claro que sí, y como lo dice nuestro eslogan, entrenando cerebros para la felicidad. En eso estamos, y creo que eso me lleva a lo siguiente, a responderle estas 10 preguntas que quiero responder. ¿Por qué estoy aquí primero? ¿Por qué estoy aquí? Ya viendo toda esta historia, a lo mejor ustedes pueden ver. La primera, perdón, lo voy a decir, soy sincero. Cuando me invitaron a mí a este foro, yo lo primero que pensé es no aceptar, porque pues yo no era investigador. O sea, yo cuando pienso en
evento como este, pues pienso en los doctores, en los que están en centros de investigación, en las universidades, los que están, pero dije, no, espérame, creo que me están invitando porque yo estoy proyectando algo, yo estoy proyectando que yo en la libre, por decir, porque les voy a decir algo, yo no tengo nadie que me esté checando, nadie que esté de árbitro para decirme esto sí está bien, esto está mal. Yo me rijo por mi ética y por la formación, y yo me rijo para poder ofrecerle al público, ofrecer a papás, ofrecer a terapeutas este material. Yo me rijo por algo muy sólido que es la investigación. La investigación me respalda. Entonces, he realizado investigación. Sigo realizando investigación. Ahorita estoy investigando sobre el concepto de reciclaje neurológico en la zona visual segunda, el hemisferio occipital izquierdo, como para el desarrollo de la lectura, que es a partir de Stanislas Dehaene, que es un científico francés que estoy leyendo muchísimo últimamente. Sigo realizando investigación, claro que sí. Seguiré realizando investigación, claro que sí. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Yo al principio, la idea que tenía, y por eso yo inicié y dedicando esta ponencia a estudiantes, a gente que está en el campo laboral, porque todos podemos hacer investigación y no pensemos que únicamente hacen investigación aquellos que están en los laboratorios, aquellos que están en las universidades. Yo sí trabajé en universidad, fui maestro, pero ahí no hice investigación. La estoy haciendo por mi cuenta, porque yo necesito tener fundamento de lo que yo hago y entonces necesito esta investigación. Y si yo he publicado, es porque todo ha estado respaldado bajo procesos de investigación. ¿Cuáles han sido los temas? El tema central de mis investigaciones, ya lo mencioné, pero aquí la inmadurez cerebral, el entrenamiento cerebral. Obviamente, entender estos dos conceptos, pues me dieron el camino a seguir. Hemos desarrollado todo esto que les he mencionado gracias a que yo centré mi atención en un objeto de estudio esencial, que era el cerebro humano, cómo se desarrolla, cómo podemos trabajar con la inmadurez cerebral, cómo identificar la inmadurez cerebral y además cómo revertir esta inmadurez cerebral. Muchos niños, muchos adolescentes hemos tratado, algunos papás nos hemos visto después, me han encontrado y me han dicho, alguna me dijo, gracias psicólogo, usted ayudó muchísimo a mi hijo ahorita está en la universidad, mi hijo está haciendo esto, cuando pues tenía tantos problemas en la escuela. ¿Qué tipo de investigación he realizado? Esencialmente, pues la investigación que yo creo que más fuerte he hecho es la investigación documental. Los estudios de caso han sido estudios que yo he realizado, algunos los tenemos documentados, pero como no tenemos que responder a publicación, nadie nos exige que publiquemos, lo hemos expresado nuestros hallazgos, los hemos publicado en los cursos. Los cursos que damos tienen pues como explicaciones los casos que hemos realizado, las investigaciones que hacemos y los resultados. ¿Cuál ha sido el fruto de mis investigaciones? Pues las terapias neurocognitivas. Hablamos de 8 obras terapéuticas que ya están publicadas, 4 cursos sobre terapia neurocognitiva, 3 cursos sobre trastornos por déficit de atención y hiperactividad. Creo que uno de los grandes logros es la innovación y el emprendimiento. He estado en foros que me han invitado como innovador, como emprendedor, y creo que todo eso se basa en la investigación. La creatividad es el pensamiento creativo, se basa en conocimiento. El pensamiento creativo es mentira que te va a iluminar una musa y la musa te va a dar toda la fuente de inspiración para que tú logres crear algo. Esa musa se llama investigar. Esa musa se llama leer. Esa musa se llama comprensión lectora y se llama investigar, buscar información y una y otra y estructurar la información, guardarla, registrarla, tenerla ahí a la mano porque en algún momento te va a servir. En algún momento dices, yo leí esto y aquí está. Este autor dice esto, este autor ahora dice esto, este autor. Y entonces creamos algo a partir de enriquecernos con conocimiento. Entonces, es lo que hace que nosotros logremos la innovación
Y el emprendimiento, no, si alguien les vende la idea de que la creatividad simplemente es agarrar el vuelo y ya ir a ver qué haces, no, no, no es así. También, ¿qué logré? Presencia clínica de prestigio, porque de pronto, pues yo soy un terapeuta aquí en mi ciudad, y no nada más en mi ciudad, a nivel nacional. Yo he visitado casi todas las ciudades más importantes de la República, dando cursos, la gente me conoce, me identifica, y yo he logrado un cierto prestigio basado en el trabajo, obviamente. Las teorías que más me han sustentado, que han sustentado mi investigación, quiero presentarlas porque quiero darle el crédito a esos autores, grandes autores, Alexander Luria, sobre todo, con la teoría de las unidades funcionales del cerebro, la teoría de la conectividad dinámica de redes, que la maneja el Conan Wolber y otros autores, pero esa teoría fue impactante para lo que estoy haciendo, porque eso de la neuroterapia como una fuente de activación de la red ejecutiva central, eso fue genial, y eso es lo que estábamos logrando, ¿no? En hiperfrontalidad y todos esos casos que tienen que ver con el enfoque eléctrico. La teoría de ritmos cerebrales con Michael Thompson, canadiense, neurofisiólogo, que vino a la Ciudad de México en 2008 y nos dio una semana entera, maravilloso curso. Él nos capacita, Michael Thompson nos capacita para hacer, a mí y a otras personas, las mediciones eléctricas cerebrales, para que decir, ustedes pueden hacer mediciones, y aquí está la capacitación, y pues, obviamente tienes una capacitación de un gran maestro, tremendo, ¿no? Teoría de ritmos cerebrales, esa ha sido fundamental. Últimamente, una teoría que también ha sido importantísima, la teoría PAS de inteligencia del doctor J.P. Das. Y otros más por ahí, pero esas 4 son las más importantes. ¿En qué tema han sido mis principales estudios de caso? 2, básicamente. Estamos hablando del trastorno por déficit de atención y hiperactividad. En ese me he centrado bastante. Después trabajamos el trastorno específico del aprendizaje en sus 2 modalidades, que es dislexia y discalculia. Ahí he centrado muchos estudios de caso, hemos desarrollado pues, aplicación de las técnicas, hemos hecho mediciones a lo largo de muchos casos que hemos. ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación de las investigaciones de casos? Principalmente la evaluación clínica. Yo estoy formado como psicólogo clínico y por lo tanto la entrevista a mí me sirve mucho ver la sintomatología a nivel clínico. También sirve la medición psicométrica, y algo que nos ha servido mucho son la medición de los espectros de frecuencia. Medir la actividad eléctrica cerebral, descubrir si hay la presencia o no de inmadurez cerebral desde la percepción del enfoque neuropsicológico de ritmos cerebrales. Entonces, esas han sido las mediciones. Actualmente estamos haciendo con un equipo que es que son las bandas de respiración. Vamos a hacer, y bueno, estamos haciendo, pero la pandemia nos estorbó un poquito para eso, la medición de frecuencia respiratoria y asociarla también a procesos de aprendizaje, y con este aparatito, la medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que esto es algo que nos vamos a meter al estudio un poquito más de la activación cerebral. Sí, pero cómo interviene también el corazón y su frecuencia cardíaca, sobre todo este fenómeno llamado variabilidad de la frecuencia cardíaca, para tener mejor desarrollo cognitivo. Entonces, estamos metidos en esto. ¿Cómo he entendido el entrenamiento cerebral? Pues esto me ha llevado a entender varias cosas, sobre todo, como lo dije hace un momento, que entrenar el cerebro es modificar patrones bioeléctricos cerebrales. En alguna ocasión alguien comentó, me dijo, ay, qué padre que ustedes estudiaron para poder jugar con los niños. Ustedes, ay, pues qué bonito, ¿no? Que se pasen ahí jugando. Espérame, no estamos jugando. No estamos jugando con los niños, estamos haciendo un trabajo serio, profesional, fundamentado, y todo lo que estamos haciendo, que podría parecer un juego, es un trabajo que el niño está haciendo y un trabajo que va a generar muchos efectos. Uno de ellos es la modificación de patrones bioeléctricos. Cambiar el niño que tiene un patrón tipo alfa y de pronto no puede pasar a los beta 1, beta 2, que son los ritmos cerebrales de control, y de pronto vemos a lo largo de las terapias cómo el niño empieza a lograr capacidad de control y se observa sobre todo pues eléctricamente. Entendemos el entrenamiento cerebral como una estimulación de una red cerebral fundamental,
que es una red que conecta las partes parietales con la frontalidad, la frontal, la red frontoparietal, que es cuando se activa en red ejecutiva central, se activa con hiperfrontalidad, y con eso logramos una activación, y además es la fuente de la generación de lo que se llama el foco atencional. El foco atencional necesita la red ejecutiva central, y dice Stanislas Dehaene que cuando el foco atencional tiene un elemento de aprendizaje, todas las zonas de atrás, porque hay una conexión fuerte, todas las zonas de atrás del cerebro que tienen que ver con la información que tenemos en la parte frontal, todas están activadas, están en una ebullición que hace que el cerebro aprenda, que haya un aprendizaje. Entonces se necesita, y los niños que tienen lentificación cerebral, que tienen inmadurez cerebral, no logran la red ejecutiva central. Entonces, este es un camino muy importante, es lo que hemos descubierto y los teóricos nos han ayudado a descubrir. Lo que sí descubrimos, que el entrenamiento cerebral depende de una estimulación constante y progresiva. No se trata de un jueguito, 2 actividades, no, de muchas. Por eso sus paquetes tienen hasta 2000 actividades, divididos en niveles, de nivel 1, nivel 2, nivel 3. Los niños pueden pasar meses enteros trabajando en sesiones de 2 sesiones, 3 sesiones a la semana, y no se acaban en material, es muchísimo material. Algo que también nos hizo entender, o entendimos que entrenamiento cerebral tiene que ver con el desarrollo del esfuerzo mental sostenido. Esta red ejecutiva central lo que logra es eso, el niño cuando empieza a esforzarse, empieza a tener esa capacidad de esfuerzo, está logrando conectar zonas cerebrales y se está capacitando para el aprendizaje nuevo, para el aprendizaje que es complicado, y entonces ya no le dice no. Entonces se enfrenta al aprendizaje, se enfrenta a las situaciones complicadas y resuelve, y puede funcionar de una manera más eficiente. Decía una neuropsicóloga, doctora en Querétaro, decía ella, psicólogo, con esto estamos rescatando cerebros, vamos a rescatar cerebros, porque muchos niños que están metidos en el juego, metidos en los dispositivos, que no está mal, ¿no? Pero a veces sí abusan. Esos niños tienen un cerebro lentificado, eso está demostrado, el cerebro se va lentificando en una red que se llama red por defecto o red de trabajo negativo. Entonces, estos niños, cuando llegan a la escuela, cuando entran al salón de clases, y ahorita después de la pandemia va a ser peor, pues son niños que tienen un problema ahí con la concentración. Bueno, entendemos el entrenamiento cerebral como entrenamiento de las 3 unidades funcionales, que es la primera, que es la atención, la segunda, que es la codificación o la memoria, y la tercera unidad funcional, que son las funciones ejecutivas. Y una necesidad, entendemos que el entrenamiento cerebral es una necesidad para la salud cognitiva de todos, de todos, a la edad que tengamos, entrenar el cerebro es una necesidad. Y ya, por último, las últimas, ¿qué estoy desarrollando últimamente? Yo, a partir de todo esto, estamos desarrollando una teoría sobre el entrenamiento cerebral basado precisamente en el esfuerzo mental sostenido. Estamos desarrollando una teoría sobre el desarrollo cognitivo de 4 cerebros, que son el cerebro corticalizado, el cerebro escolarizado, cerebro obligado, que tiene que ver con funciones ejecutivas, y el cerebro autorregulado. Estamos desarrollando una teoría sobre las 13 funciones cerebrales para el aprendizaje, apoyándonos en las 3 unidades funcionales de Alexander Luria. Estamos desarrollando nada que ver pero con el tema, pero también una teoría sobre el desarrollo de habilidades sociales y una teoría sobre la autoestima. Eso es lo que estamos haciendo. Y la última pregunta, ¿por qué hago investigación? Para sobrevivir. No estoy obligado. Yo entiendo que hay muchas personas que por su trabajo les dicen, pues tienes que investigar. Si están trabajando en un centro de investigación, tienen que hacerlo, es su trabajo, es por lo que les pagan. Yo no fue así. Yo hago investigación para desarrollar mi profesión. Yo hago investigación no para darle cuentas a un jefe, no para darle cuentas a una institución, no. Yo hago investigación y por eso empecé, y la tercera vez que lo repito, dedicando esto a los estudiantes, a los que están en el campo laboral y que no están en un campo laboral o que sea de investigación, exactamente, pero en lugar de que usted esté ingeniero, médico, enfermera, lo que sea, usted puede desarrollar investigación para desarrollar su profesión.
Yo hago investigación para fundamentar mis hallazgos. Yo he encontrado muchas cosas y mentalmente he dicho, esos son entendimientos, pero ¿cómo explico esto? Necesito fundamentarme. Para tener, eso es muy importante. Yo necesito investigar, necesito tener los datos científicos para tener una base sólida donde poner mis pies y decirle a la gente, mire, esto funciona. Y funciona por esto, por esto y por esto. Para sentirme seguro y contento, no únicamente seguro, también muy contento. Y como decía ayer el doctor Javier Pérez, investigamos para mejorar calidad de vida. Y eso es lo que estamos haciendo. Y como terapeuta, a mí me compete como terapeuta trabajar con la mejoría de la vida, con la mejoría de las personas. Y eso es lo que estamos haciendo, pero hacerlo desde un punto de vista ético, sostenido por la ciencia, porque déjenme decirle que si donde hay más charlatanes en este mundo es en el campo terapéutico. Hay muchísimos charlatanes. Y cuando digo charlatanes es que no tienen base científica lo que hacen, se basan en creencias, se basan en situaciones que simplemente son, hasta la misma psicología, hasta a veces psicoterapias, no tienen la solidez que deberían tener y se basan en cuestiones de energía y cuestiones que, bueno, ya, mejor no digo nada porque... ¿Qué estamos haciendo? Entrenando cerebro para la felicidad. Este es nuestro eslogan y eso es lo que estamos realizando y bueno, pues muchas gracias por su atención. Dejo el micrófono abierto por si hay las preguntas que ustedes nos quieran hacer y con todo gusto para contestárselas. Maestro, tenemos algunos comentarios y preguntas. Excelente ponente, muy capacitado y muy buena la información que nos ofrece. Tenemos una pregunta. ¿El cerebro va perdiendo conocimientos conforme se envejece? Sí, el cerebro después de los 45 años empieza a degradarse naturalmente. Si nosotros después de los 45 años no hacemos actividades que impliquen el reforzamiento de atención, codificación y funciones ejecutivas, pues sí va a tener sus repercusiones. Hay un concepto que se llama ay, se me está olvidando, mira, ahí está el fenómeno, se me está olvidando el concepto que es la reserva cognitiva, ahí está. El concepto llamado reserva cognitiva precisamente es esa construcción que hacemos de conectar redes, de hacer activaciones cerebrales y que va generando nuevas posibilidades de que yo en edades avanzadas, después de los 60 años, yo tengo una capacidad cognitiva sana, contacto con la realidad bien, atención muy bien, codificación y funciones ejecutivas, esto es posible. Necesitamos por eso entrenamiento cerebral. Lisbeth Villatoro le comenta buenas tardes. ¿Podría proporcionarnos ejercicios prácticos de entrenamiento cerebral? Si tienen un día entero para escucharme, claro que sí. Son muchos. O sea, ejercicios prácticos de la vida diaria. Generalmente la vida nos exige eso. A ver, meter al cerebro a la exigencia. Meter el cerebro a la exigencia en el ámbito de la atención, en el ámbito de entendimientos, memorización y sobre todo en el logro de objetivos. En la medida que yo me propongo un objetivo y ese objetivo implica que yo lea, que yo investigue, que yo busque, que yo entienda y que me lleve a la acción, o sea, tres cosas fundamentales. La atención, que yo me concentre, que yo tenga una actitud abierta hacia la información y también selectiva a la información. Que yo logre el entendimiento, que sería la segunda, bueno, la atención sería la primera unidad funcional. Que yo logre el entendimiento sería la segunda unidad funcional por medio de procesamientos secuenciales y sucesivos. Y eso sería captar la información, entender la información, y luego viene la tercera función que es muy importante, que es hacer acciones con esa información. Es decir, funciones ejecutivas. Entonces, a ver, si de una manera general, o sea, no, porque si yo me pongo a plantear aquí el número de ejercicios y cómo se hacen, híjole, pues es mucho tiempo. Pero de manera muy general, si yo
hago acciones que tienen que ver con las 3 unidades funcionales del cerebro, entonces estoy entrenando mi cerebro. Lo estoy entrenando en atención, codificación y en funciones ejecutivas. Acciones basadas en tareas concretas, logros de objetivos. Y objetivos, pues, los que estén en su entorno, lo que usted quiera lograr. Y algo muy importante, algo que creo que tiene que ver con un desarrollo óptimo de un cerebro es la capacidad lectora. Leer es fundamental. Aquellas personas que tienen la capacidad de lectura, pero la usan únicamente para el WhatsApp, únicamente para divertirse o para ver qué camión hay que tomar, pero nada más, a diferencia de las personas que usan la lectura para lograr aprendizajes y que lo hacen de manera constante, esas personas están entrenando su cerebro. Personas que usan la lectura, no los videos, no los audios, lectura, la lectura que es una fuente fundamental de aprendizaje y que últimamente por la tecnología que parece que se está relegando un poquito, a lo mejor ya hay estudios al respecto, pero leer y comprender la lectura y hacer esquemas de lectura y después explicar lo que he leído es un excelente ejercicio donde está implicada la atención, la codificación y las funciones ejecutivas. Maestro, en su opinión, ¿qué retos se enfrentan los investigadores independientes? Uy, qué buena pregunta. Pues primero que nada, la motivación, porque la cuestión sería ¿para qué investigamos, no? Hoy me siento honrado, hoy veo mis frutos, que ustedes me hayan invitado aquí, a mí se me hace excelente, gracias Universidad de Xochicalco, porque a mí me motiva a seguirlo haciendo, porque para mí eso es un reconocimiento como investigador, no como terapeuta, como investigador. Ahora, ¿qué retos tenemos? Yo me enfrento a muchos retos, primero que nada porque la investigación tiene que ser parte de tu vida y los frutos de esa investigación no son a corto plazo, son a largo plazo, porque estás investigando para ponerle solidez a tu actividad profesional. Y eso incluye, pues, una capacitación, incluye un curso, incluye comprar libros, incluye sacrificar tiempo para estar haciendo precisamente estas investigaciones que nadie te las está pidiendo. Eso es muy importante. En ese sentido, necesitamos tener muy buenas funciones ejecutivas, porque el que tiene buenas funciones ejecutivas, pues hace acciones sin que haya alguien que te esté exigiendo, que esté detrás de ti. Obviamente no hay recursos como lo que era un instituto que ayer decía uno de los doctores, ¿no? Los recursos a veces no llegan, y si no hay recursos no se investiga. Pues los independientes, ¿de dónde sacamos el recurso? No tenemos, lo hacemos desde cuando yo compré estos equipos, pues esos cuestan 60,000 pesos, ¿no? O sea, el material, el trabajo, los electrodos, todo esto, pues es parte de la inversión. Entonces, sí nos enfrentamos creo que tenemos que estar muy convencidos, tenemos que tener, pues la convicción de que esto va a ser un beneficio, pero bastante grande, a largo plazo. Entonces, sí, esos son creo que los retos a los que nos enfrentamos. Citlali Hernández comenta que le parece muy importante la información que nos proporciona el día de hoy y sería muy bueno que esta se diera a conocer a otras personas. Nos comenta Gerardo, yo tuve déficit de atención y hoy en día me cuesta trabajo concentrarme cuando se trata de estudiar. ¿Qué medicamentos o métodos recomienda para poder controlarlos? Bueno, medicamentos yo no recomiendo porque no soy médico, pero si va con un neurólogo, que no estoy en contra de los medicamentos, pues usted busque un especialista del modelo neurobiológico, que son los neurólogos, o un psiquiatra. Ahora, acabo de mencionar varios tipos de ejercicios. Usted, el quien mencionó esto, está diciendo que cuando estudia, quiere decir que tiene que ver con el ámbito de la lectura. Generalmente, para leer necesitamos una activación prefrontal que se ha llamado, lo mencioné, se ha llamado hiperfrontalidad. Esto que mencioné de conectar, hacer la conexión de la red ejecutiva central, pues es lo que se necesita. Entonces, a ver, yo le recomiendo a esta persona que entrene su cerebro.
Esa es la pregunta, ¿no? Y lo vuelvo a insistir, en la lectura. La lectura, al final de cuentas, se convierte en uno de los ejercicios más importantes para el desarrollo de habilidades de atención, de comprensión y posiblemente funciones ejecutivas. El déficit de atención generalmente no es un problema solamente de atención, es un problema de las funciones ejecutivas. Entonces necesitamos proponernos objetivos y esos objetivos que se propongan se realicen lo más cabal posible, ¿no? Entonces, aquí generalmente una persona con TDAH responde más a la exigencia, que alguien esté detrás de la persona, pero crecer y tener un desarrollo cerebral en este aspecto es que la persona por sí misma busque entrenar su cerebro, busque hacer ejercicios que le lleven a la concentración. Hay una actividad que sí recomiendo mucho, y hasta a mis niños yo les regalaba cuadernitos de esta actividad que se llama Sudoku. El Sudoku es un ejercicio interesante, genera capacidad de atención, aunque es con números, no implica ningún razonamiento matemático, más bien es habilidades de atención. Eso puede ayudarle mucho, pero insisto, la lectura es fundamental para esto. Reina Mestanza dice, excelente ponencia, mil gracias. Saludos desde Quito, Ecuador. Y Belisario nos pregunta, ¿pueden los videojuegos lograr superar la inmadurez cerebral? Los videojuegos, no necesariamente. Decía un chico que yo le estaba poniendo una actividad en la computadora, decía, psicólogo, póngame mejor el juego de la FIFA, el gol. Y le dije, pero no, eso es un juego. Dice, sí, pero está demostrado que el juego activa el cerebro. Y yo le dije, tienes razón, sí, toda actividad, todo juego activa el cerebro. Pero no es una activación terapéutica. A ver, los juegos de video, al final de cuentas se basan, cuando lo está jugando el niño de inicio, sí hay un aprendizaje, sí, percepción, integración de la inteligencia, o sea, sí activan algunas zonas cerebrales de manera positiva, sí, cierto, no quiere decir que sea negativo todo, pero a lo largo del transcurso del tiempo, la actividad del juego se convierte en una actividad automática. Y cuando el cerebro empieza a hacer actividades sumamente automáticas, entonces se baja a red por defecto y entonces está haciendo una activación que no implica ningún esfuerzo mental. Aunque el niño esté muy apurado y esté así, pero no está haciendo exactamente de manera cerebral un esfuerzo. La terapia que está basada en esfuerzo mental sostenido, que es una terapia que mete al cerebro a exigencia, esa sí es terapéutica. Entonces el juego de video prácticamente no lo es. Hay actividades terapéuticas que sí están en redes sociales o en dispositivos electrónicos, pero que no son exactamente juegos. Se presentan como juegos, sí, pero en el fondo son actividades de esfuerzo. Nos pregunta Adriana Gutiérrez, ¿qué tan viable es realizar juegos de memorama, sopa de letras, sudoku y demás para entrenar al cerebro? Muy buenas, estas están catalogadas como actividades no terapéuticas, pero que refuerzan el cerebro. Sí, son buenas, yo también las recomiendo, ya les mencioné hace un momentito sobre el Sudoku, y sí, pero no se queden en eso. A ver, la idea central es esta: si yo realizo una actividad de manera constante, mi cerebro se automatiza. Y la automatización es un fenómeno donde ya el esfuerzo cerebral ya no se presenta. El esfuerzo cerebral, o lo que Wolver ha llamado la actividad mental vigorosa, la actividad mental vigorosa es la que hace que se hagan nuevas conexiones, que se activen zonas cerebrales de las tres unidades funcionales, y entonces eso es lo que provoca que tengamos un cerebro más activo día con día, hacer actividades que sean nuevas, diferentes, tanto de tipo sensoriomotoras, como de tipo lectoras, como de logro de objetivos. Eso sería bastante conveniente para reforzar nuestro cerebro, porque si este órgano puede estar funcionando muy bien, usted dice, ay, sí, me funciona muy bien, dormimos bien, no pasa nada, pero posiblemente está automatizado, y si está automatizado, ya no se está esforzando, y cuando eso pasa, entonces a los 50, 60 años puede empezar a venir
alguna muestra de trastorno de tipo neurocognitivo por degeneración cerebral. Samantha Zúñiga nos comenta, muy interesante su tema, ya que muchas jóvenes de hoy son mamás y pueden identificar si sus niños tienen algún problema o algún trastorno. Pueden buscar ayuda de un profesional. Gracias. Meli García, muchas gracias por compartirnos toda esta información. Violeta Valdenebro nos dice, es interesante saber cómo funciona el cerebro y a veces cómo identificar qué le sucede. Gracias por la información. ¿Qué tan viable es realizar juegos de mesa? Que preguntamos. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta. Yo le tenía una pregunta. ¿Qué características tendría ya un cerebro autorregulado, doctor? Muy bien. En esta teoría que estamos desarrollando, el cerebro, los 4 cerebros, ¿no? El cerebro corticalizado. A ver, cuando nacemos, lo primero que nos enfrentamos, y todos lo pasamos, es a desarrollar la corticalización, que es el desarrollo de todo lo sensoriomotor. Escuchamos, hablamos, y todo a partir de la sensación y la acción motora. Entonces, sensoriomotricidad. El niño tiene 3 años, 4 años, 5 años y perfecto va, pero cuando tiene 5 años y medio y empieza a otra zona de su cerebro se activa, que es la zona de la segunda unidad funcional, que tiene que ver con el cerebro escolarizado, porque el niño tiene que aprender ahora algo que se llama las aptitudes académicas esenciales. Y se trata de lectura, matemáticas, escritura, y entonces, pero hay niños que como traen automatismos del anterior cerebro corticalizado, a veces les cuesta mucho trabajo, pero es entrenar otro cerebro, ¿eh? Ya uno está entrenado, que es el corticalizado sensoriomotor, y ahora hay que entrenar uno que se va a dedicar a las aptitudes académicas esenciales. Ya que esos dos más o menos están entrenados, después de los 7 años, empieza a haber un nuevo cerebro que se tiene que entregar, que le hemos llamado nosotros el cerebro obligado, que es el cerebro que tiene que desarrollar funciones ejecutivas, el que ya tiene que empezar a hacer esfuerzo mental sostenido y esfuerzo sensoriomotor, ocupando los 2 cerebros anteriores, el sensoriomotor, el escolarizado, y ahora lograr objetivos por medio del cerebro obligado. Y ahí los papás tienen que hacer mucha labor, obligar, por eso se llama obligado, porque hay que obligar al niño. Y juntando esos 3 cerebros, el corticalizado, el escolarizado y el obligado, se logra el cerebro autorregulado. El cerebro autorregulado ya lo que busca es independencia, es de los 12, 13 años en adelante, que se va a enfrentar a situaciones emocionales y cambios y demás, todo lo que es la adolescencia, pero es un cerebro que va a buscar independizarse. Y si se busca independizar y regularse por sí mismo, pero teniendo a la base un buen desarrollo de los 3 cerebros anteriores, entonces sí lo va a lograr, porque el adolescente requiere de todo este arsenal para el desarrollo de lo que viene, su desarrollo social, su desarrollo intelectual, su desarrollo profesional, porque ya va a empezar también a estudiar una carrera, y ya no va a tener quien esté tras de él. Por eso se necesita el desarrollo de un cerebro autorregulado, y muchos jovencitos lo han logrado. Muchos jovencitos, yo tengo 4 hijos, pero una de mis hijas, híjole, no había que decirle nada en la secundaria, bachillerato, cumplida. Es más, yo también fui así. O sea, podemos pensar que esto se logra. El cerebro autorregulado, a final de cuentas, nos ofrece la posibilidad de lograr en una condición de independencia donde no tengo a nadie detrás de mí, y lo que decíamos, lo que hemos desarrollado, lo que es, ya le pusimos un título, los investigadores independientes, ¿no? Porque te acostumbras a eso. Entonces, el concepto de autorregulación, pues sí tiene que ver con el lograr los objetivos, obviamente bajo control de emociones, bajo control de, a lo mejor si fracasas tienes que recuperarte y lograr los objetivos que te plantean el colegio, tu familia o tú mismo. ¿Sí? A eso nos referimos. Hay toda una gama de explicaciones y de más sobre este tema. Hay un curso que estamos haciendo al respecto. Entonces, si a alguien le interesa, le podemos pasar los datos para. Muy bien. Muchas gracias. Y bueno, a nombre de Universidad Xochicalco, le queremos dar las gracias por su participación.
y le otorgamos el presente reconocimiento que va dirigido al maestro Gabriel Andrade por su conferencia Entrenamiento Cerebral, Ensenada, Baja California, a 18 de noviembre del 2021. Firma nuestra coordinadora de investigación, la doctora Nancy Rodríguez Condi. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a ustedes. Es un placer estar con ustedes. Ensenada me encanta. He ido muchas veces por allá a dar cursos. He estado ahí en la ciudad, en Tijuana, y también tengo presencia en el sur. También estamos trabajando con educación especial. Entonces, a ver qué día me doy una vuelta por la universidad, conocerlas. Un gustazo estar con ustedes. Está invitado. Está invitado, maestro, para asistir aquí con nosotros en Tijuana o Ensenada. Gracias. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, maestro, por su tiempo y su participación con nosotros. Ha sido un tema muy interesante y bueno, hemos visto cómo la investigación, ¿no?, nos lleva a este profesionalismo, ¿no?, finalmente. Muchísimas gracias. Gracias.